Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un enorme privilegio estar con ustedes, también acompañado por otra parte. Me gustaría que tuvieran la imagen que nosotros tenemos desde aquí, porque estamos en un 16 de enero, en un día extraordinario, a pocos metros de la playa, y ustedes tomaron la decisión de estar acá. De verdad, cuando venía, decía, che, y el tema este de la convocatoria, por más que había un muy fuerte interés en venir, siempre estaba esa duda por un día maravilloso. Creo que de todas maneras esto va a verse compensado cuando salgamos todos de aquí con la sensación de que supimos mucho, aprendimos mucho, nos informaron mucho. Y me gustaría detenerme en ese concepto brevemente, porque las figuras, ustedes saben quiénes son aquí. Yo creo que hay hoy un tema de hábitos saludables, y no es que salgan ahora disparados de la sala, entré equivocado. No es que Hernán sea un coach de yoga, ni Agustín sea un nutricionista. No se trata de eso, pero sí es un hábito muy saludable el que se está planteando, por lo que decían Nicolás y también Ricardo. Estamos en un mundo absolutamente saturado de información. O sea, no podemos de ninguna forma decir no tengo información de lo que pasa. El desafío es tener información de calidad. En 10 o 15 minutos de Ricardo recibimos data, información, hechos. O sea, hay un análisis, hay un estudio profundo desde la seriedad. Y en este tiempo, a ustedes les consta, todos tenemos que esforzarnos un poco más para saber aquello de separar la paja del trigo, saber la información real, verdadera, de aquella que tal vez no lo sea. Y lo que se ha construido, me parece, por parte de Capitaria, a los que conocemos ya desde hace algún tiempo, es un intangible de enorme valor, y es el de la confianza. Porque cuando se estaba presentando aquí la serie de información, nosotros, por lo menos quienes conocemos a Capitaria desde un tiempo, sabíamos, teníamos confianza de que efectivamente eso era así. Y vaya si es importante esta cuestión de la confianza, que se parece también al diagnóstico médico. Uno confía en su médico, aunque el médico no le diga siempre lo que uno quiere escuchar. Y cuando te dicen, mira que para estar mejor vas a tener que mejorar tus hábitos de alimentación, tus actitudes hacia la vida, y uno probablemente en ese momento sienta cierto malestar. Pero después se va a dar cuenta que lo hizo por nuestro bien. En este caso también muchas veces habrá información que no va de acuerdo o que no está acorde a lo que nosotros teníamos como expectativa. Es importante también recibir la información de cuando las cosas no funcionan bien, y que es lo que quedó representado acá. Por lo tanto, me gustaría un aplauso para Capitaria en este caso, porque se han ganado confianza. Así que felicitaciones. En un asunto, por otra parte, tan delicado, ¿no? Tan sensible. Bueno, ya han presentado a Hernán, a Agustín, los conozco hace tiempo, así que si me permiten los voy a tratar por el nombre simplemente. Hernán, que además va a ser el jefe del presidente cuando se retire. No tan así. Hernán Bonilla es presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, que es el think tank, es la usina del pensamiento, donde el presidente de la República actual dijo que quiere en el post-periodo trabajar. Dame un comentario de eso, Hernán, por favor. No te ibas a pareja. Y mirá que vengo eludiendo las entrevistas, pero bueno. Esta fue una trampa que te tendió Capitaria. Bueno, aprovecho para la introducción para dar las gracias a los amigos de Capitaria por invitarnos nuevamente a compartir proyecciones, opiniones y a responder las preguntas. Como siempre es un gusto también estar contigo, Daniel, y con Agustín. Yo te diría que cuando creamos el CED hace 9 años este año, estuve mirando un poco qué es lo que hacen los centros de estudios en el mundo, los centros de estudios que hacían cosas como las que nosotros queríamos hacer en Uruguay. Y viendo un poco una de las muchas cosas que vimos que hacían los think tanks que le iba bien y que hacían buenas propuestas de políticas públicas era tener personas que habían participado en la toma de decisiones de políticas públicas en lugares de relevancia. Obviamente, un presidente, un ministro, etcétera. Entonces, creo que para nosotros, a partir de marzo, poder contar con una persona que tuvo la mayor responsabilidad política del país,
para ayudarnos en lo que nosotros hacemos es una tremenda oportunidad, es un enorme honor también. Y creo que no voy a ser el jefe del presidente, pero contar con él en que nos ayude en el análisis, en las propuestas de políticas públicas, creo que va a ser un aporte bien relevante. Es algo que acá en Uruguay capaz que llamó un poco la atención, en el resto del mundo es muy normal. Claro. Que lo vemos en Argentina, en Chile, en otros países de América Latina, en Estados Unidos, en Europa, que un mandatario cuando deja la presidencia, un ministro cuando deja su función, dedique algo de su tiempo a trabajar en un centro de estudios. Sí. Creo que va a ser algo bien interesante. Pero que haya elegido al CED no está mal, ¿no? Para nosotros está muy bien. Y va a ocupar, Pitu, va a ocupar tu lugar casi prácticamente. No. Vamos a ver. Bueno, los quiero desafiar a que ocupen por un ratito esa tarea que me compete a diario, que es la del trabajador de los medios que busca el titular. Si tuviéramos que hacer un título, más allá de que después vamos a entrar en el detalle, porque además están pasando cosas importantes en el mundo, en la región, ni que hablar aquí en nuestro país. El 2025 no es un año que simplemente pase por nosotros, indolentemente, es un año clave en el mundo, en la región y acá en Uruguay. Pero denme un título, por ejemplo, de ese 2025, por ejemplo, Agustín. Capaz que un año como de muchos cambios, ¿no? En el contexto internacional hay varias novedades para este 2025, que ahora capaz que podemos comentar alguna y tenemos alguna imagen para apoyar, pero claramente lo más obvio, lo que estábamos conversando recién con Ricardo, bueno, la victoria de Trump y lo que eso va a implicar en el mundo, las condiciones internacionales, pero también en la región, ¿no? También conversar capaz que un ratito, ahora en unos minutos, de lo que es Brasil y Argentina para Uruguay y cómo se están invirtiendo los roles que habían tenido los últimos años, donde Brasil había sido más algo que nos había ayudado y Argentina nos había hundido, y de golpe las expectativas del mercado se invierten. Entonces, Estados Unidos, Brasil, Argentina, en China también la cosa está rara. Creo que hay varias novedades de la economía política global para este 2025. El lunes asume Trump. ¿Qué significa desde el punto de vista de la economía global? Mencionaba Ricardo, es un presidente que ya ha manifestado que es proteccionista, que tiene una tendencia a la restricción monetaria. ¿Qué ves allí, Hernán? Creo que sí implica un cambio de escenario en algunos frentes. Uno podría decir en términos de lo que puede ser la economía norteamericana y qué podemos esperar, capaz que señales de signos distintos. Yo creo que, por ejemplo, esto de que ha anunciado una oficina para estudiar temas de cambios regulatorios, de desregulación, de baja de impuestos, van a hacer que la economía, si funciona, van a hacer que la economía norteamericana crezca más. Eso podría empujar al alza la tasa de crecimiento. De hecho, se está viendo que las expectativas de crecimiento sean un poco mejores para la economía de Estados Unidos en los próximos años. Ahí, para ir apoyándonos en alguna gráfica de qué se espera ahora cómo cierra el 2024 y qué podemos esperar para el 2025. Y la parte más proteccionista jugaría más bien en contra. Claro. En términos de que eso va, como decía Ricardo, puede tener empujes inflacionarios. Al cerrarse la economía y acortarse o encarecerse la importación de bienes desde el exterior, va a haber precios que van a subir y eso tiene presiones inflacionarias. Y eso a su vez va probablemente a forzar que variables que nos importan a nosotros de Uruguay y en general a los países de América Latina, esto que estábamos esperando hasta hace un tiempo, que las tasas de interés en Estados Unidos en general tendieran a bajar, ya no va a ser tan así. Lo que se está viendo, lo que está anunciando la Fed es más como una pausa en esto de que las tasas de interés en Estados Unidos bajaran, e incluso más recientemente, en los últimos días se ha hablado de que puede haber hasta alguna suba de tasas de interés. Entonces, eso es un cambio de escenario para Estados Unidos, pero también para nosotros, y para países como Uruguay esto es un cambio relevante, por varias razones. Uno es, si aumentan las tasas de interés en Estados Unidos y en general en los países del primer mundo, nos aumenta el costo de endeudarnos. Entonces eso tiene un impacto negativo directo. Pero además, si las tasas de interés son altas en Estados Unidos o en general en los países del primer mundo, van a venir menos capitales para acá. Si las personas, si las empresas, en general instituciones, se encuentran buenas colocaciones con buenas tasas en sus países, van a salir menos a buscar oportunidades en los países de América Latina, por ejemplo.
Entonces, el flujo de inversiones no puede no darse para este lado, o puede ser menor, o incluso puede revertirse, puede haber flujo de inversiones hacia los países del primer mundo. Entonces, esta es una variable bien importante y que tiene que ver con lo que vos me preguntabas. Bien, me gustaría, Agustín, porque acá además la asistencia es de personas muy informadas, decíamos. Qué importante es tener calidad en la información, que es lo que se pretende en esta jornada. Pero también muchas veces se ha dicho, aún en aquellas personas con mucha información de calidad, todavía está el concepto del dólar, ¿no? La cabeza dolarizada. En función de eso, y asumiendo entonces que va a haber movimientos con el dólar, ¿qué esperas, Agustín? Es de las variables económicas más difíciles de predecir, ¿no? Para ser muy francos, en la que fracasamos más sistemáticamente los economistas prediciendo. Cuando predimos cuánto va a crecer la economía, la erramos, pero más o menos el sentido en el que va de un año al otro le pegamos, para verlo bien en términos pronostiqueros. Con la inflación, con el dólar, el valor del dólar es la más difícil porque es una cantidad. Ahora, Ricardo decía, el precio incorpora todas las variables del mercado. Lo que pasa cuando uno dice lo que vale el dólar en Uruguay es que está diciendo qué va a pasar con el peso uruguayo y qué va a pasar con el dólar. Está hablando de cosas que tienen que ver con la economía uruguaya internamente, y en realidad esas son las que, bueno, uno puede tener un poquito más bajo control, pero obviamente también dependemos, bueno, de esto, de si a Trump se le ocurre presionar a la Reserva Federal, se le ocurre seguir subiendo, bajando las tasas. Dicho eso, y hablando de este gran paraguas que parezco un politólogo diciendo puede ganar uno, puede ganar otro, la expectativa es que, bueno, que el dólar, los modelos que teníamos de Banco Central, que teníamos un tipo de cambio que estaba relativamente atrasado, hemos visto todos en los últimos meses un ajuste al alza del dólar. El dólar pasó y está en torno a los 44 pesos. No vi exactamente cuánto cerró en el día de hoy, pero allá había cerrado 44.0 algo. Y viene como encontrando una estabilidad en ese entorno. Es probable que en la medida de que el real, nuestro segundo socio comercial, nuestro principal socio de la región como Brasil, se siga depreciando, la economía brasileña siga abaratando, tengamos alguna presión adicional para que suba el dólar. Sin embargo, del otro lado tenemos lo inverso. Hemos escuchado estos días el gobierno argentino redoblando la apuesta exitosa que había hecho en 2024, no me quiero poner muy técnico, pero bueno, una política antiinflacionaria, ese drama crítico que tenía Argentina de desinflación. ¿Cómo bajamos la inflación en Argentina? Dijo Milei, bueno, con una política cambiaria fuerte, ¿no? El crawling peg, habrán escuchado estos días, de que es, bueno, ¿cuánto dejamos que se vaya depreciando el peso? Bueno, lo bajó de 2 a 1%, diciendo, bueno, nos fue bien en el 24, vamos a duplicar la apuesta y va a ser solo del 1% lo que se va a depreciar. Para que lo entendamos todos, se va acercando cada vez más a Argentina a un tipo de cambio fijo, ¿no? Claro. Evitando que el dólar oficial pueda ir depreciándose. Bueno, eso es una tendencia en sentido inverso, que acá en Punta del Este no se la tengo que contar a nadie, porque la vemos todos los días y todos vemos lo que pasó. Estoy seguro que hay varios argentinos en la sala, Claro. Lo que pasó de un año para el otro, ¿no? Como el año pasado, el 2023, ya estamos en el 2025, los uruguayos habíamos dejado... Hay alguna diferencia, pero en el entorno a 1.400 millones de dólares de gasto por consumo en Argentina, y no venía casi ningún argentino a Punta del Este hace 12 meses, y hoy tenemos una muy buena temporada con una muy buena presencia argentina. Bueno, se está revirtiendo eso. Creo que es de esperar que en el 2025 eso se refuerce. Milei de alguna forma tuvo un 2024 difícil, pero tiene un 2025 que, sin tener todo resuelto y quedando encendidas varias luces amarillas de mediano plazo, en principio el 2025 va a ser un año más tranquilo. Las estimaciones más moderadas dan que un 3% de crecimiento, las más optimistas un 5%, la mediana en torno a 4%. Va a haber un año de crecimiento en Argentina, va a haber un aumento de la actividad, va probablemente una baja de la pobreza adicional. Eso no quiere decir que Argentina tenga todo solucionado de largo plazo, más bien para largo plazo hay varias luces amarillas. La principal, el tipo de cambio. Bueno, ¿cuán sostenible es la economía argentina con al presidente Milei no le gusta que se lo llame así? La mayoría, cerca del 90% de los economistas tienen consenso que hay algún tipo de atraso cambiario, de que el dólar en Argentina vale demasiado poco, y eso hace que para los argentinos haya sido barato venir acá y mucho más ir a Florianópolis. Sí, como además van, de más está decir que ustedes pueden interactuar entre ustedes, no necesariamente debo cumplir todo el tiempo con el rol de moderador, o sea, se pueden complementar. Pero qué increíble, Hernán,
que cambió el viento, varió, y resulta que ahora, cuando el foco de atención en el 23 era Argentina, ahora varió eso, y estamos con la mirada puesta en Brasil. También hay brasileños seguramente en el auditorio, además de los argentinos. ¿Qué leíste vos de la región en estos últimos meses? Es cierto, quizás alguno recuerde alguna charla que dimos también en Capital el año pasado, en que hablábamos de que teníamos más bien buenas noticias de Brasil y malas noticias de Argentina, y hoy estamos en la situación inversa. Claro. Hoy, como comentaba Agustín, la economía argentina se está recuperando, está rebotando, lo peor pasó, aunque sigue estando en una situación mala, pero la economía está creciendo, la pobreza está bajando, la inflación ha bajado fuertemente, y desde Argentina podemos esperar casi el único impulso positivo del exterior que tiene la economía uruguaya este año en términos de crecimiento. Sí. La tasa de interés, como comentábamos antes, nos va a jugar o neutro o en contra. Los precios de los commodities, que es otra variable relevante, los precios de los bienes que exportamos, lo que nosotros estamos esperando es que estén incluso un poco por debajo del promedio del quinquenio 2015-2019, que era un escenario de precios no ya demasiado buenos. Y esas son las dos principales variables que impactan en la economía uruguaya: tasas de interés a nivel internacional y los precios de los commodities no nos van a empujar a crecer. Ajá. Y al ir a la región, Argentina, sí, yo creo que este año, lo que comentaba Agustín del turismo, y probablemente también pueda crecer la exportación de bienes, que por distintas razones se había ido frenando y había caído mucho, también puede mejorar. Y en Brasil lo que estamos viendo es que en una economía que todavía muestra tasas de crecimiento bastante buenas, un crecimiento muy fuerte, la preocupación por la situación macroeconómica y en particular la fiscal. Brasil tiene un problema fiscal muy grande, y eso por un aumento del gasto que ha abierto el déficit fiscal y que está llevando a que necesita algún tipo de ajuste. El gobierno propuso un ajuste, pero muy tímido e insuficiente. Y entonces la gran duda hoy es si no van a ir por una reducción del gasto que ayude a cerrar ese déficit fiscal, se viene un aumento de impuestos. Y ese aumento de impuestos, ¿cuál va a ser? ¿A quién va a ser? ¿Cómo va a ser? Siempre genera una incertidumbre grande. Entonces, tenemos que... eso está generando... Eso ya es un problema grande y está poniendo bastantes dudas de cuál va a ser el desempeño en los próximos meses y años. Le pusieron mucho cariño a todo el material que prepararon, por lo tanto vayan tirándolo cuando entiendan pertinente, ¿no? Porque además fue un trabajo muy profesional que elaboraron para esta instancia. Pero también, si se quiere, después tenemos como esa cuestión, no sé si un tanto egoísta, estamos en Uruguay, ¿no? Y Capitalia además cuando los convoca, o cuando convoca esta actividad, pone el concepto de las inversiones. Más allá de las nacionalidades de quienes están aquí con nosotros, por algo están acá, en Uruguay. ¿Qué debemos esperar en ese sentido respecto a ese clima de inversiones que en un momento fue muy vigoroso y que ahora parece evidenciar algunas señales de alerta? Yo lo que diría al respecto es, bueno, otra de las cosas buenas de plataformas como Capitalia es que uno puede invertir en todo el mundo, ¿no? Como decía Hernán, Uruguay hoy, lo que uno ve, y en esto pueden cambiar rápidamente las condiciones, pero hoy no tenemos una coyuntura internacional favorable casi en ningún sentido, sacando lo que está pasando en Argentina. Un elemento que nos faltó agregar, que me parece importante, uno mira ahí la caída en el crecimiento de China. China fue lo que pasó en el Uruguay entre el segundo semestre de 2003 y 2013 más o menos fue formidable. Desde el último año del gobierno de Valle al 2013, fines del gobierno de Mujica, tuvimos una locomotora tremenda que fue el consumo de China y fue un patrón exportador de bienes primarios que nos hinchó toda América Latina, pero en Uruguay fue muy notorio y eso se nos frenó. ¿Y qué es lo que se está frenando? Y bueno, China ya no crece ni al 10, ni al 9, ni al 8, está pronosticado para este año un 4,5. Bueno, eso se va sumando a un contexto, bueno, y eso explica ese menor crecimiento chino, que los commodities tengan una proyección de precios moderada, sumado a la condición nueva de Estados Unidos, sumado a los problemas fiscales importantes que está teniendo Brasil, que hace que los mercados estén apostando en contra del real, que se esté depreciando la moneda, que esté poniéndose barato Brasil para nosotros y caro nosotros para Brasil, no tenemos un contexto particularmente optimista. Tampoco, para decirlo lo otro, y no por obvio y quejar decirlo,
hay motivos para la alarma, ¿no? Uruguay es un país sólido, con una economía sólida, con una situación fiscal hoy que es notoriamente mejor que hace 5 años, y eso no es que lo digo yo, ni que lo diga un analista, es lo que el mercado está diciendo. Hoy el riesgo país, que es ese spread, que hablamos de la diferencia de lo que nos piden a nosotros para prestarnos plata, y con respecto a Estados Unidos es la más baja de la historia y es más baja que la de Chile y que la de Perú. Eso no era así hace 5 años. Uruguay ha bajado la tasa de interés, ha mejorado su calificación, también tiene la mejor calificación de la historia. Entonces, tenemos condiciones objetivas para saber o para estar bastante seguros que no va a haber ni un estallido, ni una gran crisis, ni nada, ninguna explosión. Ahora, tampoco parece que vayamos a tener un gran dinamismo económico si no median reformas. Y acá la pregunta, para contestarte, hice toda esta introducción para decirte, bueno, ¿cuál es la incógnita que nos queda acá para saber si nos va a ir bien? Bueno, la voluntad que pueda tener el nuevo gobierno de continuar con una agenda de reformas ambiciosas que mejoren nuestros niveles de competitividad. La apertura de la economía es una muy clara, la regulación del mercado laboral es otra, el tema del costo de vida en Uruguay es un tema que requiere alguna serie de reformas micro. Los que siguen más Argentina estarán viendo la agenda que lidera el ministro Federico Sturzenegger. Creo que hay cosas ahí que son pertinentes y tienen sentido para Uruguay. Bueno, yo diría, así, sin hacer nada, simplemente por inercia, no creo que vayamos a tener un gran dinamismo económico. Creo que el crecimiento y las oportunidades de fuerte inversión van a depender de una voluntad de poner un poco la pata en el acelerador y encarar una agenda de reformas que creo que en buena medida algunas se iniciaron en este gobierno. El tema fiscal, sin duda, el tema de la reforma de la seguridad social, no hay dudas, una inversión en infraestructura muy notable, pero bueno, claramente que necesitan continuar. Bien, estaba buscando, respecto a lo que dijiste, de pronto después se puede ingresar en otro grado de detalle, porque saber cómo quedan las cuentas después de la actual administración es algo relevante. Por eso me gustaría que después, en todo caso, hiciéramos una síntesis. Pero recuerdo que hace ya una semana, probablemente un poco más tal vez, habló el ministro designado de Economía, Gabriel Odone, y lo que dice es que tiene una vocación por promover un mayor crecimiento, lo cual supone consolidar la estabilidad macro, dijo, y mejorar la asignación de recursos. Pero después está la encuesta de expectativas que realiza el diario El País. Y gran parte de los analistas consultados coinciden en que la ley de presupuesto quinquenal será clave, así como la negociación salarial, que incidirá en diversos indicadores económicos. En consecuencia, Hernán, ¿qué datos deja el gobierno? ¿Cuál es esa base que queda hacia las decisiones que deberá tomar la futura administración? Yo creo que cuando uno hace el repaso de los principales indicadores de la macroeconomía, la situación que recibe el nuevo gobierno que asume en marzo es esencialmente una situación muy buena. Por mencionar algunos datos que podemos apoyarnos en algún gráfico. Más allá del episodio obviamente muy negativo de la pandemia, como en todo el mundo, y de el 2023 muy afectado por la sequía, las tasas de crecimiento no han sido tan malas. Tenemos dos cosas puntuales que afectan mucho la tasa, pero salvo eso, como vemos en el gráfico de más a la derecha, luego el crecimiento ha sido bastante positivo. Cuando uno analiza el mercado de empleo, los datos son muy positivos. El gobierno va a terminar con una creación de empleo de unos 120.000 empleos. Para los uruguayos en sala, también recuerden que la elección pasada, no la del año pasado, sino la anterior, había un candidato que decía que iba a crear 100.000 empleos y todos le tomaban el pelo. Y vamos a terminar el periodo creando más de 120.000 empleos. En términos uruguayos es una cifra muy alta. Y recordemos que en el periodo anterior se habían destruido 56.000 empleos. O sea, ese es un logro realmente, probablemente el principal logro de la administración saliente sea los datos del mercado de trabajo, que dejan una economía cercana al pleno empleo en ese sentido. Después también tenemos la baja de la inflación como otro elemento relevante. Uruguay había tenido durante 2 décadas más o menos una inflación en torno al 8%, que nos ponía en el ranking, en el podio de los países con más inflación de América Latina, después de Venezuela y Argentina. Era un muy mal dato de inflación.
Hoy hemos bajado un escalón, como se ve en el gráfico, una inflación en torno al 5%, el último dato un poco por arriba del 5%, y vamos ya casi 2 años con la inflación dentro del rango meta que fija el Banco Central, algo que tampoco era lo habitual de las últimas prácticamente 2 décadas. Y quizás uno de los temas que más se han debatido en los últimos tiempos, Daniel, como vos mencionabas, que era el tema fiscal. Claro, sí, sobre todo porque lo que dice Odone cuando empieza un poco a tomar contacto con los números es que en lo macro, bien, pero que la situación fiscal es muy, muy parecida a aquella del 2019 y que por otra parte, creo que lo mencionó en esos términos, dice que el nivel de endeudamiento creció y el nivel del gasto también. Que el nivel de endeudamiento es mayor es cierto, no es cierto que el déficit fiscal sea mayor, es menor, pero también hay una gran explicación en el medio que se llama pandemia, ¿no? Hay un salto de 10 puntos de producto en el 2020, producto de la pandemia, y luego la deuda se estabiliza o incluso baja un poquito. Entonces, todos los países del mundo que al atravesar por la pandemia subió el nivel de endeudamiento. En todo caso, en Uruguay fue de los menores saltos de endeudamiento. Y yo creo que lo más importante es analizar, más allá de lo que podamos decir los analistas o lo que diga el gobierno, es qué dice la gente que compra deuda, qué dice lo que pone la plata, que es una opinión un poco más importante que lo que pueda decir yo. Y lo que están diciendo es que analizan que la situación de Uruguay es mejor. ¿Por qué? Porque aceptan comprar deuda pública uruguaya cobrando menos tasa de interés. Eso quiere decir que están aceptando que la situación es mejor. Uruguay hoy tiene el menor riesgo país de América Latina, no lo tenía hace 5 años. Uruguay, cuando asumió el gobierno actual, estuvo muy cerca de perder el grado inversor. A fin del gobierno pasado, principio del gobierno actual, estuvimos muy cerca de perder el grado inversor. ¿Se habrá aprendido esa elección o para vos es un riesgo? Yo creo que la elección está aprendida, yo creo que Odone es un tema que tiene muy claro, pero digo que lo digo para decirlo en términos de que la situación fiscal es mejor hoy que cuando asumió el gobierno actual, y yo creo que en términos generales, en el manejo macro, en tema fiscal y demás, las ideas de Odone son esencialmente correctas. El desafío está en que pueda llevarlas adelante. Claro. Agustín, en este debate se plantearon dudas respecto a la nueva institucionalidad de la regla fiscal. Yo creo que hay una gran evolución. Pasamos de... también me da cosa porque estoy seguro que estamos llenos de chilenos y argentinos y de otras nacionalidades en la sala, y nos pasamos haciendo referencias muy locales. El plebiscito del referéndum de la LUC, una de las cosas que se quiso derogar fue la regla fiscal. Hoy en día el nuevo ministro ha dicho informalmente que va a permanecer y que se la va a mejorar. Buenísimo. Creo que hay cosas para mejorar. Puede haber alguna debilidad. De hecho, este año no se va a cumplir la regla fiscal, lo cual no es una buena cosa. Es una debilidad de la... Pero el ministro entrante dice, bueno, vamos a mejorarlo. Y ahí, de vuelta, y en la línea de Hernán, yo creo que si Gabriel Odone tiene la capacidad de llevar adelante la agenda en la que él cree, que escribió en un libro que él publicó, se llama El Despegue, si eso es posible, creo que hay motivos para el optimismo y para que podamos seguir una senda de crecimiento. Obviamente, uno ve el ministro de Trabajo y le cuesta pensar que va a haber una gran modernización. Con mucho respeto por las ideas que tiene el ministro de Trabajo, integrante del Partido Comunista del Uruguay, le cuesta pensar que va a haber una gran modernización de las relaciones laborales en Uruguay. O bueno, escucha algunas cosas en materia de inserción internacional y le cuesta pensar que hay una gran apertura. Entonces, pero bueno, ahí veremos la economía política del gobierno. Como decía Hernán, creo que Gabriel Odone sabe la importancia del riesgo país, del grado inversor, de hacer reformas, de tratar de seguir. Y si eso pasa, creo que hay motivos para el optimismo en los próximos años. Y si no, bueno, el año pasado tuvimos un año que las bolsas, los activos, bueno, en Estados Unidos le fue muy bien a la bolsa, en Argentina ni que hablar, desde niveles muy bajos, hubo en el promedio los activos de empresas argentinas se más que duplicaron su valor. Bueno, hay alternativas que instrumentos justamente como Capitario pueden ofrecer. Ahí yo a lo que invitaría a los oyentes es a seguir atentamente estos primeros meses. Y vos nombrás 2 cosas que creo son la clave en el 2025. Ley de presupuesto y ronda de negociación colectiva. Bueno. Si en la ley de presupuesto no hay una claridad
meridiana de cómo se va a establecer una trayectoria fiscal coherente, porque el programa del Frente Amplio está lleno de promesas de aumento del gasto. Bueno, ¿cómo eso se va a financiar o si no se van a hacer? Y por el otro lado, la negociación colectiva. Bueno, una agenda prudente. Lo que está diciendo Hernán del tema del empleo, lo que nos está diciendo es, en el gobierno pasado, el aumento salarial había destruido una cantidad de puestos de trabajo. Bueno, en este gobierno, en la pandemia, cae el salario real a algunos puntos y se empieza a recuperar el empleo de forma fuerte. Acá vemos esta gráfica que es muy indicativa en ese sentido. Es un poco técnico, pero lo explico lo más sencillo que puedo. Las barras verdes son la cantidad de miles de empleos que se crean o se destruyen, ¿no? Vemos muy claramente cómo, bueno, obviamente en los primeros 10 años del Frente Amplio, para decirlo, para que lo entendamos todos, hay una creación de empleo bastante sostenida y también hay aumento salarial. Crecía mucho la economía, cuando crece mucho la economía y crece la productividad aparente, que es la productividad de los trabajadores, que es la línea violeta, uno puede crecer el salario y puede crecer el empleo a la vez. Cuando dejó de crecer la productividad y uno siguió hinchando el salario, siguió pegándole el salario, ¿qué logró? Destruyó 55.000 puestos de trabajo en un quinquenio. Luego de eso, viene el gobierno actual, hay una baja de salario el primer año y después empieza una recuperación del empleo muy potente y después también hay una recuperación del salario. Hoy estamos con el salario mayor en 50 años. Pero bueno, lo que quiero que se lleven de esta gráfica es un hilado muy fino el tema de empleo y salario. Sí, cuando la economía crece al 5%, como creció entre el 2003 y el 2014, vale todo. Ahí es una papa. Ahí gobierna cualquiera y sí, crece el empleo, crece el salario, es muy fácil. Cuando la economía no crece a esos ritmos, el hilado fino entre el empleo y el salario es delicadísimo y muy fácilmente podemos destruir muchísimo empleo haciéndonos los locos con el salario. Ahí creo que, por eso digo, bueno, ronda de negociación colectiva y ley de presupuestos son las dos cosas que hay que mirar este 2025 para ver la verdad de la milanesa de qué podemos esperar. Bien, diste en el punto de lo que quería consultarte cuando hiciste alusión a la titularidad de Economía con O'Donnell y a la titularidad de Trabajo con Juan Castillo. ¿Cómo se definió ideológicamente O'Donnell en el libro, El Despegue? ¿Era algo así como socialismo liberal o algo? Liberal de izquierda, liberal de o socialdemócrata. Perfecto, porque el asunto ahí está en ese eje, ¿no? ¿Cuánto grado de tensión puede resistir la economía uruguaya entre un ministro de Economía que tiene estas líneas que se acaban de describir, con un ministro de Trabajo, como decían, del Partido Comunista, que va a presionar porque entiende que la recuperación salarial no fue suficiente, entiende que está mal distribuida y por otra parte entiende que hay que presionar para que esos salarios aumenten considerablemente? ¿Cuáles son los riesgos que se plantean allí? Sobre todo por lo que decía Agustín, la eventualidad de destrucción de empleo, Hernán. Sí, ahí hay una tensión muy evidente entre lo que O'Donnell cree que es las reformas necesarias para modernizar la regulación del mercado laboral y lo que piensa el ministro de Trabajo, que dice que Uruguay debería caminar rumbo al socialismo. No son visiones compatibles. Yo creo que ahí hay que... va a haber alguna pulseada, algo probablemente se va en el presupuesto, algo en los cambios de regulación laboral. Agustín hablaba de la LUC. La LUC, para los que no son uruguayos, fue una ley de urgente consideración que el gobierno logró aprobar, que tenía muchas medidas de distintas áreas, algunas del tema laboral. Por ejemplo, el derecho a trabajar de los trabajadores que no quieran hacer huelga. Por ejemplo, el derecho de los empresarios a entrar a su empresa cuando la empresa está ocupada. Esas son cosas que hay parte del nuevo gobierno que quieren revisar. Yo creo que lo que podemos ver acá es muy distinto si se va hacia el lado de reformas que busquen modernizar la regulación laboral como quiere O'Donnell o si se quiere ir camino al socialismo como quiere Castillo. Es una bifurcación. Sí. Decía Agustín, y efectivamente, ¿no? Estamos muy concentrados en los temas domésticos, pero de hecho quienes están acá tienen interés en asuntos vinculados a la economía uruguaya, por aquella cuestión que yo les decía, ¿no? La posibilidad de inversión y sobre todo porque son muchas veces empresarios que están radicados aquí. Por eso me parece relevante que vos entiendas que allí hay un riesgo entonces en esa tensión. Advertís un riesgo notorio. Yo creo que si uno mira el ministro de Economía o el presidente del Banco Central, por ejemplo, yo creo que son buenas nominaciones, buenos economistas y
personas que entienden de sus temas y que tienen una visión razonable de qué es lo que hay que hacer. Escucho al ministro de Trabajo o al ministro de Desarrollo Social y pienso lo contrario. Entonces ahí hay claramente hay visiones de cosas que razonablemente el Uruguay tendría que hacer para que le vaya mejor, las reformas de las que hablaba Agustín, para que la economía no se estanque o crezca poco en el próximo quinquenio, o gente que quiere implementar recetas que ya fracasaron. Entonces, sí, claro, ahí hay una tensión fuerte que de alguna forma se tiene que saldar. Sí. Si les parece, vamos a un aspecto que fue muy relevante en la actual administración de gobierno, que fue mantener a la inflación en el rango meta, ¿no? Mantenerlo bajo control al número. ¿Cuáles son las expectativas para lo que viene? Bueno, ahí creo que también hay alguna buena noticia, en el sentido de... Se había sido muy crítico acá, el Banco Central saliente tuvo una línea de terminar con lo que en Uruguay llaman los platitos chinos, que era un Banco Central que un poquito de inflación, un poquito de competitividad con el tipo de cambio, un poquitito de actividad. No, los bancos centrales profesionales del mundo exitosos se dedican a cuidar el valor de la moneda, a que 100 pesos hoy y 100 pesos dentro de un año sean más o menos lo mismo, que no va a ser una gran pérdida del valor de la moneda que tenemos en el bolsillo. Cuidarnos el poder. Pero si vuelven los platitos chinos es un error. Si vuelven los platitos chinos, a mi juicio es un gran error, y creo que la nominación que se hizo de Guillermo Tolosa es una señal en contrario. En principio es una señal de que no vuelve a los platitos chinos. Las declaraciones, alguna conversación informal en la que hemos participado, nos da la señal de que, bueno, de que viene una lógica que trata de profesionalizar el Banco Central, de que no vuelva a la lógica de los platitos chinos y de consolidar esto que está acá en el gráfico. Puede parecer una nimiedad, pero no lo es. Durante casi 10 años, Uruguay se llevó la medalla de bronce de la inflación de la región. Tenemos la inflación más alta, era Venezuela por destrozo, después Argentina comodísimo, y muy lejos de esos dos, evidentemente muy lejos de ellos, pero muy arriba de Chile, de Perú, de Brasil, de Colombia, de Paraguay, muy arriba de todo el resto de la región. Uruguay tenía la inflación en el entorno de 8 puntos, dependiendo, ahí va la serie. Hoy bajamos un escalón con un costo que no fue gratis. Obviamente los exportadores se quejan porque implicó una política monetaria un poco dura a veces, y tienen algún motivo, porque es verdad que la inflación, mientras uno le baja, es costosa. Después que la bajó, es una gran ganancia para toda la economía, para la eficiencia de la economía. Bueno, hoy está en el entorno de 5 puntos. Ahora en 5,5, vamos a haber bajado un escalón. Lo normal, ser un país normal, es tener una inflación de 3% anual. Bueno, hay que ir hacia ahí, y creo que hay una buena noticia también, una evolución de la hoy oposición, a partir del 1 de marzo, gobierno, de cosas que capaz que criticaba, que aparentemente no van a cambiar. Hay que ver cómo está terminando eso, pero yo creo que, bueno, en principio, la nominación del presidente del Banco Central nos daría la indicación de que se continuaría con esta línea. Asumiendo que acabas de afirmar que volver a los platitos chinos sería un error, ¿cómo se compadece esta necesidad de seguir controlando la inflación con la política monetaria? Y bueno, yo creo que en la medida, pasa que acá en la medida que el Banco Central es creíble, profesional, y no juega con platitos chinos, sino que tiene un objetivo bien marcado, es mucho menor el costo que tiene en competitividad. Si yo tengo un Banco Central que dice, miren que si se va la inflación, yo subo las tasas y la mantengo alta hasta que baje, ni bien el Banco Central se la amague, las expectativas de inflación bajan. Cuando nadie le cree, como nadie le creía al Banco Central uruguayo, porque nadie le creía, porque el Banco Central uruguayo, en amarillito, si ven ahí estaba el rango meta, que se llama, el objetivo que el Banco Central declaraba. Decía que su objetivo era ese, pero la inflación estaba arriba de eso, y el Banco Central no hacía nada. No era verdad ese objetivo. El verdadero objetivo, todo el mundo sabía que era 10%. Mientras la inflación estuviera por debajo del 10, estaba todo bien. Si pasaba el 10, sí se complicaba la cosa. Los 2 dígitos. Los 2 dígitos, los famosos 2 dígitos que son el logro de los 90. En los 90 era un logro tener una inflación por debajo de 10%. Hoy es un logro para Argentina, para nadie, con mucho respeto lo digo, pero para nadie más que para una economía con los problemas de Argentina puede ser un logro una inflación de 2 dígitos. Empezó, bueno, nadie nos creía, bueno, fue persistente, fue consistente, Diego Labate al frente del Banco Central, y se logró esto. Creo que en la medida que el Banco Central siga mostrando consistencia, profesionalidad, va a ser cada vez menos costoso ir a esos niveles inflacionarios razonables sin tanto costo en la competitividad, capaz que como hubo que pagar en algún momento. Pero bueno, creo que es parte de esas reformas. Obviamente no es gratis. Llegar a ser un país competitivo implica muchas cosas diversas.
y muchas de ellas en el corto plazo tienen costos. Algún callo hay que pisar, alguna molestia hay que generar, no, obviamente, ojalá esto fuera un camino de rosa, que hago todo cosas lindas, que todo el mundo me aplaude y que a nadie le molestan, y así llego a ser un país rico, próspero, igualitario, y no. En el camino hay que, Argentina tiene un ajuste fiscal machazo que tiene un costo muy alto. A nosotros, sin ese grado extremo, nos implica, una política fiscal monetaria que siga bajando la inflación, una apertura de la economía que puede generar algún dolorcito, pero que va a hacer que tengamos un costo de vida más bajo en Uruguay, una reforma del mercado laboral y de la regulación del mercado laboral que puede tener algún conflicto con algún sector sindical y algún sector empresarial también. Hay que animarse a hacer esas cosas porque si no, no vamos a lograr dar ese salto al desarrollo que nosotros creemos que Uruguay puede dar. Sí, para lo cual imaginemos, ¿no?, la buena fe y la buena voluntad del gobierno que va a asumir, que pretenda también, desde luego, como buenos uruguayos, ese salto al desarrollo. El asunto es que, por ejemplo, en este marco de transición se dije, miren que los números todavía no nos llegan. O sea, el lunes van a pasar dos cosas importantes. Asume Trump y vuelven los funcionarios del Ministerio de Economía a aportar información. Y ahí dicen, por ejemplo, en lo previo, ¿no?, miren, el panorama es mucho más complicado de lo que pensábamos. Y nos dejan mucha deuda, Hernán. Es lo que se ha señalado. Nos dejan muy acotado el margen de acción. Es bastante mayor el margen de acción que cuando asumió el actual gobierno. Las cifras que repasaba antes, el tema, el grado inversor, la posibilidad real de haberlo perdido, que no se perdió gracias a la gestión del actual gobierno. El tema de haber bajado el riesgo país, que nos permitió además endeudarnos con tasas mucho menores que antes. El haber bajado, depende de la calificadora, haber subido, 2 o 3 escalones en la calificación de riesgo que hacen las empresas calificadoras de riesgo. Agarren la empresa que agarren, hoy Uruguay tiene una nota que es 2 o 3 escalones arriba de la que teníamos en 2019. Y además en aquel momento teníamos perspectiva negativa, que quería decir que la posibilidad de que se revisara era la baja, y hoy la perspectiva es estable, o sea que no se espera que baje esa nota que tenemos. Y un déficit fiscal menor, mirando el dato, y si uno mira el déficit estructural, que es el déficit despejando el tema del ciclo económico que nos encontramos y los ingresos o los egresos extraordinarios, hoy estamos algo así como un punto mejor que en 2019. Por lo tanto, eso no es cierto. Bueno, voy a hacer un ejercicio, como se dice, contrafáctico, pero que puede resultar interesante como juego intelectual, ponele, ¿no? Si fuera Sodone, ¿qué te preocuparía hoy? Es una buena pregunta. Yo creo que tiene un gran desafío por delante, que por su forma de pensar y por yo creo que Sodone tiene claro cuáles son los desafíos que tiene la economía uruguaya. Creo que en general tiene buenas respuestas para cuáles son esos desafíos. Yo creo que probablemente lo que más me preocuparía es qué posibilidad tengo de llevarlos adelante, ¿no? Primero, porque todo gobierno tiene restricciones políticas y económicas. Eso es un dato de la realidad para todos los gobiernos y para todos los ministros de Economía. Después, porque el poder de los ministros, de cualquier ministro en una democracia, es limitado. Uno no hace lo que quiere, ¿no? El ministro Luis Mosca, que fue ministro en el segundo gobierno de Sanguinetti, tenía una anécdota que decía, yo sabía que mi despacho tenía un timbre que lo tocaba y entraba un señor que me traía café. Todo lo demás tenía que negociarlo, ¿no? Eso es así, efectivamente, para todos los ministros. Aplica para Susana Arbeleche, va a aplicar para Gabriel Odone. ¿Y para vos, Agustín? Y capaz que el nivel de compromisos que cargaba el programa con el que llegó Yamandu Orsi a la presidencia. Lo revisaba, era un programa muy generalista, pero tenía promesas de aumento de gasto en las políticas sociales, en las políticas educativas, en las políticas culturales, en las políticas... Uno lo miraba y no hacía la cuenta, pero uno que conoce algunos números puede proyectar, implicaba un compromiso muy grande. Esto no tiene por qué ser todo el primer año, pero si pretenden más o menos cumplir con las promesas, va a tener una restricción fiscal importante. Comparto con Hernán que la situación es mejor que lo que era hace 5 años, pero
la plata siempre es finita y siempre las necesidades son más que los recursos. Eso se cumple en el país más pobre del mundo, en el país más rico del mundo. Y en ese sentido van frente a una restricción importante donde, bueno, va a tener que mostrar una trayectoria fiscal sostenible en un mundo donde las tasas de interés no sabemos muy bien lo que va a pasar y, bueno, con una demanda y con algunos sectores vinculados capaz que a estos dos, a los que van a manejar el Ministerio de Desarrollo Social y a los que van a manejar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, muy importante, ¿no? Bueno, el programa de Frente Amplio decía, y Yamandu Orsi en la campaña dijo que volvía a la edad de jubilatorio a los 60. Eso es una cosa, pegarnos un tiro en el pie, sin duda. Bueno, no sé cómo va a articular esas promesas en lo que le toca a él, en su plan en su programación financiera. Lo dijo además en reacción o como respuesta a lo que el ministro designado había mencionado, ¿no? Exactamente. Nos van a quedar tiempo para 2, 3 preguntas súper concisas, así que vayan armando. El primero que levante la mano, ahí vamos con el micrófono. Lo mencionaron ustedes al pasar. En lo macro, en la macroeconomía, ¿qué esperas del 25, Hernán? Bueno, va a ser un año de un crecimiento ni tan bueno ni tan malo. Nosotros estamos proyectando desde el C un crecimiento del 2,5, con un efecto arrastre de lo que viene de este año importante, que es algo más de la mitad de ese dato. Creemos que el gran desafío está justamente en estos dos, lo que preguntabas vos, Daniel, y lo que te contaba Agustín, presupuesto, pautas salariales, y en la posibilidad de instrumentar cambios. Yo creo que si no logramos hacer como país algunas reformas que mejoren nuestra tasa de crecimiento, el escenario para el quinquenio es un escenario parecido a lo que fue el segundo gobierno de Vázquez. Un escenario de una economía que crezca poco, que destruya empleo y con poco aumento de los ingresos para los uruguayos. O sea, un mal escenario. Si logramos hacer algunas reformas que las que el país necesita, el panorama puede ser mejor que ese. Más porque esperamos un escenario de la economía internacional, como comentábamos antes, que no nos empuje mucho para crecer. Entonces, el escenario, digamos, pasivo, sin hacer nada, es de mediocre para abajo. Si se logran hacer algunos cambios positivos, Agustín lo mencionaba hace un rato, en términos de apertura, regulaciones de distintos mercados que abaraten el costo de vida. En Uruguay el costo de vida es muy alto, eso lo sabemos todos, pero también es un costo de vida para las personas, es un costo de insumos para las empresas. Los costos en general son altos, hay que hincarle el diente a eso. Todo el tema del Estado. Tenemos un Estado con una presión fiscal elevada, con impuestos altos para las personas y para las empresas también, y con una carga burocrática muy pesada, en términos de tiempos y en términos de costos, de nuevo, para las personas y para las empresas. Bueno, y no hay una bala de plata, no es que si uno cambia una cosa, la tasa de crecimiento se dispara. Son varias de las reformas de este tipo que hay que encarar para que la economía crezca más. Si se logran encaminar algunas de esas reformas, el panorama puede ser más auspicioso. Si no se logran encarar, o incluso peor, si se procesan algunas reformas, probablemente en el sentido de las que quiere Castillo y no las que quiere Nodone, podemos ir para atrás. Agustín. Similar, creo que sí, creo que el mundo no nos va a dar un panorama particularmente alentador, tampoco viene una catástrofe, pero no vamos a tener, como tuvimos en el pasado, grandes estímulos de precios de commodity, tasas de interés. Eso lamentablemente no parece que vaya a suceder. Entonces va a depender más de nosotros y bueno, va a depender mucho más de la capacidad de hacer cosas. La buena noticia que vamos a tener, sobre todo en el 25, diría, bueno, un crecimiento que todavía va a ser relativamente alto para lo que veníamos teniendo y el estímulo desde Argentina, que en el 2025 me pueden quedar algunas dudas más del mediano plazo, porque en el 2025 creo que va a estar ahí. Lo estamos viendo ya esta temporada turística, donde obviamente está representando un salto muy importante cualitativa y cuantitativamente con respecto a la temporada turística 2024, el único estímulo positivo va a venir desde el lado Allende del Plata. Bien, bueno, he hablado muchas veces con ustedes y nos vamos a reiterar en la pregunta, pero con estos magros crecimientos no hacemos patria, claramente. Y la pregunta ¿es posible entonces saltar a un nivel mayor de desarrollo en este panorama que ustedes están advirtiendo? Vamos a dar un poquito de optimismo porque venimos planchando, haciendo... Yo creo que Uruguay tiene condiciones objetivas para ser de los pocos países de la región, capaz que con Chile, que bueno, que hace
los chilenos, los hermanos chilenos hace 5 o 8 años miraban el mundo con mucho más optimismo, después se les pasó un estallido y lo miran con más pesimismo de entonces. Pero Uruguay-Chile, pero hablemos de Uruguay, tiene una estabilidad política, una regla de juego, un respeto de la ley, una separación de poderes, una institucionalidad política que se asemeja a la de un país desarrollado. Uno mira cómo nos va en el índice de democracia, de respeto a la ley, de Estado de Derecho, y nos va muy bien, ahí ranqueamos arriba. Y después tenemos la institucionalidad económica que no, que es más de mitad de tabla, de competitividad, de apertura económica, de facilidad para hacer negocios, de educación. No hablamos de educación, pero que para la economía es crítico, los niveles de fracaso educativo que todavía tenemos. Bueno, yo lo que quería es que sí, que es posible, porque Uruguay tiene esto primero que es muy difícil de construir, que cuesta muchísimo construir y lo tenemos hecho y que más o menos funciona y que por eso, a pesar de que no somos ni muy baratos, ni tenemos... Hay gente que quiere invertir, vemos lo que pasa en Maldonado, vemos gente que viene del mundo a preguntarse, bueno, ¿qué puedo poner? Y capaz que vienen no a hacer el negocio de sus vidas, porque no es que ganan mucha plata en poco tiempo, pero saben que acá nadie te la va a robar, no te van a poner un impuesto expropiatorio. Bueno, eso lo tenemos. Lo que nosotros creemos es, bueno, hay dos opciones acá. O nos conformamos a la uruguaya, bueno, más o menos con esto nos va bien y la vamos llevando y no va a haber una gran crisis. O creo que ponemos esa agenda ambiciosa de reformas para dar ese salto. Hay una base sobre la cual pararnos para tratar de dar ese salto, que es esta serie de institucionalidad política que lo hacemos bien. Entonces, creo que sí se puede. Hay que convencerse de que capaz que hacer las cosas no tan a la uruguaya, en el sentido de no tan despacito, no tan de a poquito, sino, bueno, con más ambición de dar un salto y no ir tan gradualmente. Una cortita que nos quedó, y se ve que estamos además en el tiempo ya está resuelta la elección, pero cuánto se habló del tema del impuesto, ¿no? Y de que paguen más los que tienen más y toda esa cuestión. ¿Hay ahí margen como para que haya algún ajuste, alguna reforma? Margen para aumento de impuestos no hay. No, eso me parece que el asunto es, ¿hay consenso que no va a haber? Bueno. Creo que teníamos un consenso, yo creo, más allá de que una cosa es lo que uno piense, después una cosa es lo que puede plasmar en la realidad. Pero Daniel Astori dijo que Uruguay no admitía más presión fiscal de la que tenía. Después aumentó impuestos también. Pero en el último gobierno del Frente Amplio hubo aumento de impuestos, acuérdense de las jubilaciones. La consolidación fiscal. IRPF, empresas y demás. Pero yo creo que es buena tu observación, porque creo que hoy ese consenso es menos claro que hace unos años. Y efectivamente hay personas que están hablando de que hay margen para aumentar impuestos. Yo creo que es un grave error. Creo que sería una cosa, justamente una reforma contraria a lo que Uruguay necesita para poder crecer. Pero está en la vuelta. Hay algunas ideas, por decirte una de las que se ha escuchado últimamente, y hay gente que la defiende, de esto del IVA personalizado. Es un disparate, es un error grande. Es un mal impuesto, es una mala idea y es una forma de procesar un ajuste fiscal subiendo impuestos. No hay que ir por ahí. Bueno, fundamentó el IVA personalizado el presidente electo. No lo escuché al presidente electo hablar de eso. Sí, porque fue en una entrevista que le hice. Bueno. Él habla claramente. Estaba a favor de analizar un impuesto de esas características. Al igual que una renta básica también, que ahora ha cobrado como otro vigor ese debate también, ¿no? Yo ahí haría 2 o 3 preguntas. Uno, si vamos a pagar IVA de acuerdo a las posibilidades de pagar más o menos que tiene cada uno, ¿cómo se instrumenta eso? ¿Es de acuerdo, cada uno paga el IVA de acuerdo al salario que tiene, a las rentas empresariales, a las utilidades que tenga? ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo se hace cada mes para que cada uno pague un IVA de acuerdo a esas otras variables? Eso se haría por medios electrónicos, si no hay forma de hacerlo. Las personas más pobres usan muchos menos medios electrónicos que las personas de mayor poder adquisitivo. El que hace una changa no usa tarjeta de débito después o de crédito para comprar cosas. ¿Cómo va a hacer para beneficiarse en todo caso de pagar menos IVA? Y además es agregar una complejidad a un sistema tributario que ya es complejo, absurda. Entonces, teóricamente es equivocada, prácticamente es inaplicable y en todo caso si se hace es para tratar de aumentar la recaudación, que es una pésima idea de cualquier punto de vista. ¿Comentarios, Agustín, de esto? No, creo que en general una tentación que va a tener el próximo gobierno es financiar los gastos o tratar de bajar el déficit fiscal con nuevos impuestos.
comparto, más allá del tema de la personalizado, hay varias alternativas que están sobrevolando. Creo que hay que tratar de evitar esa tentación y creo que sí, lo más difícil, lo siempre costoso, lo que implica de vuelta alguna peleita, que alguien se enoje conmigo, es meterme a revisar los gastos. Y no te digo que creo que no, en Uruguay no hay una demanda, ni este gobierno es esperable que venga una motosierra a lo Milei. Pero sí, bueno, trabajar sobre donde siempre hay espacio, siempre hay ineficiencia. Bueno, creo que lo que le toca hacer es eso y no caer en la tentación. Y sobre el IVA personal yo diría es la herramienta, cuando uno le puede pedir a todos los instrumentos económicos, todos que tengan todos los objetivos. La herramienta, cuando uno quiere darle progresividad a las cosas, son dos. Bueno, está el RPF, quieren algo que sea progresivo. Bueno, es una muy mala idea, pero ya tienen RPF, que toquen RPF en el peor de los casos. Creo que es una mala idea también, pero otro impuesto más, toqueteado según el ingreso, o transferencias a los más pobres, también se puede hacer. Pedirle al IVA, que es el impuesto que tiene la base más ancha, que distorsiona menos la economía, que recauda mejor, ese objetivo creo que va a terminar distorsionando más que ayudando. Entonces, bueno, creo que el esfuerzo que le toca hacer al nuevo gobierno es, bueno, fijarse donde hay oportunidades de ahorro más que poner nuevos impuestos. Bien, ¿alguna pregunta del auditorio? Allá hay una. Lo único que les pedimos especialmente por una cuestión de tiempo es que sea súper concentrada y concisa. Allá detrás, en la última fila, a mi izquierda. Así escuchamos. No hablamos del frente social, ¿no? Que también va a tener una capacidad de presión sobre el gobierno, como ya lo han anunciado, por otra parte. Escuchamos. Buenas noches, antes que nada. Una consulta, ¿creen que se ha hecho todo el esfuerzo fiscal que se pudo haber hecho en estos últimos años? Muchas gracias. Siempre se puede hacer más. En términos de, yo te diría, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que el actual gobierno terminara con menos cantidad de empleos públicos de lo que acaba de terminar. Por decirte, una variable que hubiera ayudado bastante a bajar el gasto, y eso también podría haberse volcado quizás a bajar impuestos. Pero también las restricciones que hay, que tiene el hacedor de políticas públicas, son bastante mayores que el que tiene el que opina de un centro de estudios. Entonces, tengo también el respeto de la sabiduría que tiene el que está en la silla que tiene que tomar la decisión. Aquí, sí, ahí mismo. Sí, adelante. Sí, buenas noches. Particularmente hay uno de los elementos que creo que se va a considerar, por lo menos a nivel político se planteó previo a las elecciones, el hecho de que el crecimiento de la recaudación pueda venir por la eliminación de algunos beneficios tipo zona franca, ley de admisión temporaria, puerto libre, bueno, todos los beneficios que uno conoce, ley de inversiones, que han traído, han sido de sumo éxito. No solo este último gobierno, sino también en el caso de ley de inversión y zona franca que viene de largo plazo. ¿Ustedes no creen que por ahí puede venir el crecimiento de la recaudación? Porque creo que no queda, como dicen ustedes, no queda en otro lugar. Gracias. A ver, ahí hay varias cosas y creo que sí, creo que probablemente si hay algún tipo de aumento de impuestos, probablemente sea creativo. Vamos a ver algo, puede ser IVA personalizado, puede ser algún ajuste con el FONASA, también está sobrevolando, pueden ir por el lado de este tipo de exoneraciones. Ahí lo que vos nombrás creo que hay cosas bien distintas. Hay un tema bien particular que es el tema de la renta global. Muy simple para que lo entendamos todos. Hay empresas que en Uruguay no están pagando impuestos, pero que los países ricos de la OCDE se pusieron de acuerdo que un mínimo tienen que pagar. Entonces están pagando en Europa en general. Entonces incluso algunas han venido a golpear, bueno, yo prefiero pagar algo en Uruguay. Entonces ahí puede haber algún margen para acordar con esas empresas que por ley nosotros les firmamos que no pagaran nada, que ellas acepten pagar algo en Uruguay, típicamente algunos casos de zona franca. En otros casos creo que hay malas ideas sobrevolando. Yo del designado ministro de Vivienda, el subsecretario de Vivienda, perdón, escuché decirle cualquier disparate de la ley de vivienda promovida. Que el Montevideo, los que son de Montevideo, los que han visto lo que es el centro de Montevideo, más allá de las críticas que uno puede tener algunas cosas, a zonas donde no se estaba construyendo nada, se empezó a construir, aumentó el stock de vivienda, bajó el precio del alquiler. Este quinquenio, el precio del alquiler de Montevideo va a terminar bajando cerca de un 12-13% en términos reales. Eso es significativo y eso hay una única aplicación, hay más stock. Eso a mí me pone los pelos de punta. Creo que si con esa liviandad hacen una cuenta y dice, se construyeron 100 edificios y acá uno le exoneramos 100 millones. Si no lo hacíamos, teníamos
estos tantos miles de millones. Bueno, no, amigo, si vos no usabas esta exoneración no se construía nada, no tenías nada porque nada de esto se iba a construir. Ahí sí, creo que sí hay gente en el gobierno que puede querer ir por eso. Ahí apelo y confío en el buen criterio y el conocimiento del ministro designado Gabriel Odone, que creo que algo entiende. Resumiendo, puede haber algún espacio para el dedo fino mejorar alguna cosa. Los instrumentos de crecimiento económico, que fue el estímulo a la inversión, creo que no nos podemos dar el lujo de prescindir de ellos. ¿Alguna otra pregunta? Allí estaba levantando primero la mano y luego vengo acá. Buenas. Una pregunta que quería hacer. 3 números quería preguntar. Según ustedes, a su entendimiento, el valor del dólar, ¿qué sería lo mejor para Uruguay? ¿Qué valor del dólar hubiera sido si se mantenía el gobierno? ¿Y qué creen del valor del dólar que va a hacer con el gobierno electo? Huele. Sí, bueno. Si supiéramos eso, me abro Capitaria y empiezo a apostar porque me hago rico. Es una pregunta compleja. Como decía Agustín, la variable más difícil de proyectar siempre es el tipo de cambio. Y muchas veces uno proyecta este año va a subir y después baja, o al revés. Es una variable que depende de muchos factores y que puede cambiar rápidamente. Pero para contestarte tu pregunta, si ustedes ven en esta gráfica, lo que vemos es que el tipo de cambio ha tendido a aumentar efectivamente en el último, sobre todo el último semestre, el segundo semestre del año pasado. Y lo que nosotros estamos esperando es, hay una brecha todavía tenemos respecto a cuánto aumentó el dólar en Brasil y cuánto aumentó en Uruguay, con lo cual creemos que probablemente en el corto plazo no vamos a ver subas muy importantes del dólar aquí en Uruguay, pero todavía en el mediano plazo hay margen para que el dólar suba. Si yo tuviera que esperar qué va a pasar, probablemente espero que suba, sobre todo porque el dólar se está fortaleciendo en el mundo y probablemente se siga fortaleciendo en este año, y porque el dólar en Brasil ha aumentado más que en Uruguay, y cuando uno mira qué es lo que pasa estadísticamente, en general el valor del dólar en Uruguay sigue bastante lo que pasa con el dólar en Brasil. Por esos fundamentos esperaría que el dólar tendiera a aumentar. Sí, y esperar el discurso del lunes además, ¿no? Acá, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Coincido con ustedes, como economista yo, que el panorama uruguayo es complejo y ustedes lo adjudican también básicamente a la situación de Brasil y al resto de los países, excepto a Argentina. Sin embargo, yo me pregunto, en realidad, que a Argentina le vaya bien, ¿le conviene a Uruguay o no? En el sentido, sobre todo, de que por primera vez en 70 años Argentina dejó de exportar capitales para recibir capitales y Uruguay era el principal receptor de los capitales idos de Argentina. Yo creo que sí. Yo creo que la evidencia histórica, entiendo lo que decís, y obviamente Uruguay en estos años de la peor etapa de Argentina se ha beneficiado de algunos aspectos. Nombremos uno bien concreto acá en Maldonado. La inmigración argentina a Maldonado le ha hecho un bien bárbaro. La inversión de inversores, la inmigración de inversores, de trabajadores, en todo sentido. Capitales que estaban nerviosos en Argentina y vinieron a refugiarse. Obviamente, cuando a Argentina le va mal, nosotros obtenemos alguna externalidad positiva de eso. Creo que es un vuelto al lado de lo que nos pasa cuando a Argentina le va bien. Cuando a la Argentina le va bien, nosotros nos compran muchísimo más, vienen los argentinos a llenar no solo Punta del Este, sino toda la costa en los veranos. A nosotros nos fue bien cuando en los 90 Argentina le va bien, fue bueno para nosotros. Cuando a principios de los 2000 Argentina le fue bien, fue bueno para nosotros. A principio digo, después de las crisis, ¿no? Obviamente no las crisis. Nos hemos desacoplado un poco, pero creo que es mucho más lo que tenemos para ganar de una Argentina fuerte, pujante, competitiva, con poder de compra de los argentinos, que de lo que se le caiga de la mesa por malas políticas. Es discutible esto, es discutible. Yo creo que cuando pasamos raya, yo prefiero una Argentina fuerte y pujante. Bien. Última pregunta aquí, por favor, aquí adelante. Nos quedarían 2. Vamos a ser flexibles. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por toda la información. Tengo 2 preguntas breves. Una sería
¿Qué ideas recomendarían al gobierno entrante para bajar el costo de vida a los ciudadanos concretas? Y luego, la SED, si tiene algún plan en el próximo quinquenio para crecer como institución y promover quizás la educación financiera o también al uruguayo común explicarle por qué la inflación es tan importante y bueno, y el costo de vida, ¿no? Porque nos beneficia a todos que baje. Respecto a la primera pregunta, sí, nosotros tenemos propuestas concretas para bajar el costo de vida. Nosotros publicamos hace 1 año y medio un documento bien cortito que está en nuestra página web, para el que quiera leerlo, sed.uy, en la página web. Hay un documento allí que se llama Un salto al desarrollo. Uno de los capítulos, es un documento de 20 páginas, es pura propuesta con 0 diagnóstico. Si quieren el diagnóstico, están otros documentos que también encuentran en la página web. Ahí hay un capítulo que es el tema del costo de vida, y nosotros creemos que hay varias cosas, pero una fundamental es tener mercados más competitivos. Y mercados más competitivos es cambiar la regulación de algunos mercados para que haya más competencia y baje el precio. Hay muchos casos ya en la historia reciente de Uruguay en que lo hemos visto. En los 90, cuando se desmonopolizaron los seguros de los autos bajaron 60% en términos reales en 2 años. Competencia. La portabilidad numérica más recientemente llevó a que los precios de los paquetes de datos de celular y de internet en general bajaran muchísimo también, de un día para el otro, ¿no? La competencia funciona. Nosotros ahí hemos propuesto varias cosas, para ser corto, liberar importaciones, por ejemplo. Productos de higiene personal, que son mucho más baratos en Argentina o en Brasil. Si se liberan las importaciones, van a ser mucho más baratos. Y ni siquiera hay industria nacional de esos bienes. No tiene ningún sentido las trabas que hay para la importación de ese tipo de productos. Hay otros más polémicos, pero, por ejemplo, liberar la importación de pollo, frutas, verduras, cerdos y otros bienes disminuiría mucho también el costo de vida en Uruguay, y son cosas que también se pueden hacer. En insumos industriales también hay ejemplos que se pueden tomar. O sea que sí, hay medidas concretas, y yo creo que cada una de estas incide directamente en el costo de vida. Sobre la educación financiera, Hernán. Es un tema bien importante. No tenemos un programa concreto sobre educación financiera. Es un área que se podría encarar. Creo que es relevante. Creo que en Uruguay falta educación financiera, efectivamente. El nivel de educación formal y por otros medios. No nos da la nafta para hacer todo, pero hay, me parece que es un tema relevante. Bien, una señora allí pedía la palabra y después otra acá en el cierre. El micrófono para la primera. Ahí, levante la mano. Perfecto. Así ya estamos llegando al cierre un poquitito pasados de tiempo. Punta Tech sucede esta semana. Trae personas como yo, que somos inversionistas internacionales y desarrolladores de startups. ¿Cómo ven su gobierno en incentivos mayores para que nos establezcamos en su país? 1. 2. ¿Cómo ve su gobierno para streamline sus propias problemáticas y usar toda la tecnología que hemos traído más de 2.000 personas esta semana aquí? Sí, claro. A ver, yo creo que es formidable lo que está pasando con el Punta Tech, la verdad, a Fogel, a Pablo Brenner, la verdad, solo felicitarlos por lo que están logrando de gente como tú que nos visitás y lo que enriquece eso. Creo que es un sector que se ha desarrollado muchísimo en Uruguay y que tiene algunos incentivos bien claros. Bueno, la industria del software en Uruguay tiene una exoneración positiva muy importante, que incluso, bueno, también hay gente que la cuestiona. Yo creo que es una cosa que hay que preservar porque ha logrado muy buenas externalidades, pero creo que hay una política de atracción, siempre puede faltar. Creo que de a poco se está creando el ecosistema para que eso funcione cada vez solo, ¿no? Ahí yo creo que las cosas, tampoco hay que sobreestimar lo que los gobiernos pueden hacer, ¿no? Los gobiernos tienen que dar las condiciones, que dar los accesos a los bienes públicos, tienen que no estorbar. Pero obviamente es la iniciativa, el emprendedurismo, la innovación, la creatividad de los privados lo que genera el movimiento. Y en ese sentido pueden faltar algunas cosas, pero creo que se han ido, y no solo de este gobierno, creo que en esto hay una construcción también de los gobiernos anteriores de
del Frente Amplio una serie de bienes públicos, por nombrar ahora, bueno, el Uruguay Innovation Hub es uno reciente, pero hay una cantidad de cosas que se han ido creando que creo que buscan eso y han logrado la erradicación de empresas importantes. Sin duda deben faltar otras cosas que yo, por no ser del sector, desconozco. Claro, ahí también se plantea, cuando van a revisar estímulos o incentivos, te dicen, lo que pasa es que el sector ya maduró. Y ese es un tema. Ahí está. Aquí, otra pregunta. Yo creo que se tendría que haber cerrado con esa pregunta, pero voy a aprovechar. Yo vivo en Paraguay y me gustaría saber la opinión de ustedes sobre la economía paraguaya. Yo no conozco en profundidad, pero lo que uno mira de afuera es que está en un proceso de crecimiento bien interesante. Desde Uruguay mismo uno ve que hay gente que ha invertido, que le ha ido bien, con la gente con la que nosotros hablamos que ha ido a invertir a Paraguay está contenta con cómo le ha ido. Creo que está en un proceso de maduración interesante en poder, tiene que lograr, yo veo como dos desafíos difíciles de compatibilizar, que es lograr una formalización mayor de la economía sin que eso implique subir impuestos en forma muy importante. El error sería poner la carreta delante de los bueyes y pensar que se puede ir por el camino de formalizar, subir impuestos y empezar a que la economía crezca menos de lo que crece hoy, ¿no? Anthony Jassy, un intelectual norteamericano, decía, no es imposible poner la carreta delante de los bueyes, es incómodo, ¿no? Creo que a veces se confunde cómo es el proceso de crecimiento y de desarrollo. Si logran mantener una vía en la cual logran ir logrando mayores niveles de formalización sin poner en riesgo el crecimiento, es como el camino ideal. Yo creo que ese probablemente sea un desafío que uno, mirando un poco de lejos, que es lo que está pasando, es como el desafío que yo veo en una economía que ha venido en los últimos años creciendo de forma muy interesante. No, un agregado a lo que dice Hernán, que comparto plenamente. Creo que sí, que es una economía que arranca, me parece que lo que va a pasar los últimas décadas es bueno, sin duda es bueno. A veces capaz que uno mire, mirá Paraguay, las comparaciones, es una economía que viene de mucho más atrás, que parte de un PIB per cápita mucho más bajo, una economía más pobre, vamos a decir las cosas por su nombre, porque si no le estamos buscando eufemismos, una economía más pobre y que ha hecho un buen proceso, y bueno, eso le va a traer algunos desafíos. Creo que lo que viene bien, le agrego el de la formalización de Hernán, obviamente también el éxito económico te puede empezar a generar una serie de clases medias con otras demandas de bienestar, de bienes públicos, capaz que en eso de la experiencia chilena, capaz que es como la más clara que uno podría buscar para decir, bueno, ¿qué pasó en Chile? Que también tuvo un proceso de crecimiento formidable, donde muchísima gente salió de la pobreza, ascendió a las clases medias y encontró cierta insatisfacción por otros motivos. Bueno, no creo que lo bien que va, le va a generar algunos desafíos nuevos, y bueno, ahí la elite paraguaya, la elite política, la elite intelectual, la elite empresarial, creo que tiene un desafío bueno de estar a la altura, y bueno, y las dos cosas, ni subestimar de que todo va a seguir siendo bien porque fue bien hasta ahora, porque aparecen nuevos desafíos, y tampoco lo dice Hernán, viste, que venga una locura de, bueno, vamos a, ahora que ya llegamos acá, vamos a poner los impuestos que hay en Europa y poner todo que sea como, porque eso va a destruir las bases de crecimiento que lo llevaron hasta ahí. Bien, bueno, muchas gracias por las interesantes preguntas por otra parte. Habría que hacer una instancia capitaria para que simplemente fueran las preguntas del auditorio, ¿eh? Hasta que no completemos todas no nos vamos, pero apreciamos mucho la atención, esa disposición que han tenido para venir justamente hoy en un día tan lindo a este espacio, que además nos enriqueció. Creo que en eso coincidimos todos. En los folletitos que están allí pueden conocer mucho más de Capitaria por otra parte, así que muchas gracias a Nicolás, a Ricardo, y ni que hablar a mis queridísimos Hernán y Pitu, Agustín Iturralde, ¿eh? Muchas gracias, un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias.